Buenas noches, o tal vez buenas madrugadas. ¿Alguna vez has notado un error en tu visión periférica? ¿Un parpadeo, una forma que solo existe un milisegundo antes de que voltees la cabeza? ¿Lo descartas como una fatiga o un reflejo de la traicionera luz de la luna? Pero la verdad es otra. ¿Que viste? En ese instante fugaz, no era un truco de tu mente, era la gente sombra, los vigilantes de la periferia. Y una vez que te han notado, tu mundo ya no vuelve a ser el mismo. Esta es la historia de Elías. Elías no era un hombre místico, era un programador de sistemas, un esclavo de la pantalla LED y la cafeína, cuyo único contacto con el horror era una factura pendiente. Vivía en un estudio moderno, todo cristal y cemento, un lugar donde la superstición debería asfixiarse. Todo comenzó hace 3 meses. Sobre la madrugada, Elías estaba de pie, calentando una taza de té, cuando sintió la punzada de ser observado, el clásico escalofrío de la nuca. Miró por encima de su hombro al pasillo que daba a la entrada, y allí estaba, en la penumbra, una silueta negra. No era la sombra proyectada de algún objeto, era un vacío, una ausencia de luz de 2 metros de altura, más oscura que la propia noche. No tenía ojos, ni ropa, ni facciones. Solo era inquietantemente una parte oscura que se asimilaba como una sombra. Cuando Elías parpadeó, la figura había desaparecido. Lo achacó al cansancio, al reflejo del monitor del cristal, pero el miedo, como un ácido lento, ya había comenzado a correr su razón. 2 semanas después, la aparición tenía un horario, entre las 3 de la mañana y las 3:30. Elías empezó a modificar su vida. Dormía con la luz del baño encendida y con la puerta de su habitación ligeramente abierta, sabiendo que la débil línea de luz era la única cosa que podía interponerse entre él y aquello. Y aún así, la veía, siempre inmóvil, siempre en la misma posición, al final del pasillo, donde el ángulo de la pared cortaba su visión total. Era un juego macabro de cucú. Lo más aterrador no era la presencia en sí, sino la naturaleza. No proyectaba sombra propia. Era una absorción de luz, un hoyo negro personal en su aparecimiento. Elías empezó a sentir que no estaba siendo vigilado, sino estudiado, como una muestra en un microscopio, sin derecho a saber qué científico lo buscaba. Una noche, en un movimiento de desesperación y adrenalina, Elías agarró una linterna y apuntó directamente hacia donde estaba. La luz potente debería haber quemado la silueta y exponer el truco, pero la luz simplemente murió al tocarla. Era como si la oscuridad desde el ser tuviera una densidad física donde moría esa luz. La linterna cayó de su mano y por primera vez Elías sintió que la sombra se había movido. No se había acercado, pero ahora no estaba mirando el pasillo, estaba mirando directamente a su alma. La culminación llegó en medio de un episodio de parálisis de sueño. Elías despertó, pero su cuerpo no lo hizo. Estaba prisionero de su propia carne, sus ojos los únicos testigos de su horror, y ahí estaba. Al final del pasillo estaba, justo a los pies de su cama, tumbado sobre él, inclinándose, ocupando todo el campo de visión. Esta vez no era solamente una silueta. Podía sentir el aire frío y seco que emanaba, una presión atmosférica de esa cosa que pesaba sobre su pecho. No había sonido, solo intención silenciosa y abrumadora. Elías intentó gritar, pero el sonido era un fantasma atrapado de una garganta. Es decir, por más que intentaba, no lo podía hacer. Y en el vacío, donde debería haber los ojos de esa silueta, Elías creyó percibir por un instante terrorífico algo. No una mirada, sino un entendimiento. La gente sombra no busca hacer daño físico, busca la conciencia.
Quiere saber qué sientes, quiere saber qué piensas, quiere absorber el concepto del ser vivo. Elías sintió que la criatura estaba escaneando como cada recuerdo de su ser, cada miedo, cada alegría de su vida. No con curiosidad, sino con una frialdad matemática. Elías cerró los ojos y se hundió en el terror. Cuando Elías finalmente pudo moverse, la sombra había desaparecido. La luz del amanecer invadía el cuarto. Hoy, Elías no puede vivir sin las luces encendidas. Sabe que no se ha ido, simplemente ha regresado a la periferia. Ha regresado a ese espacio donde la realidad es flexible y la luz es tenue. Ahora, cada vez que Elías parpadea, teme el momento en que sus ojos vuelvan a abrirse, porque sabe que la gente sombra siempre estará allí. No estará esperando entrar, simplemente estará esperando que tú dejes de mirar. Espero que les haya gustado esta luz al final del túnel. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente relato.